Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nos dan una idea del reacomodo descarado de las áreas de influencia de las grandes potencias, las viejas potencias coloniales, en las áreas de lo que han dado en llamar tercer mundo, pero que por la riqueza sería el primero, ¿no? Y esto también nos retrotrae aquello de que hay dos teatros de operaciones. La realidad del teatro de operaciones en el terreno, sea esta una crisis militar, política o económica, porque todos los nuevos ejecutivos se consideran generales de la estrategia también, ¿no? Y aplican métodos de viejos estrategas militares. Las grandes guerras entre los consorcios económicos no escapan a esas reglas. Y todo aquel que se considera un gran capitán de empresa también juega a ser a su manera un general en los conglomerados, en la lucha dura por la competencia. Pero en lo que es los terrenos de lo que eran considerados las áreas del tercer mundo, las viejas potencias siguen intentando adueñarse, al menos económica, si no políticamente, de las riquezas que contienen. Y uno encuentra conflictos que uno dice, ¿qué justificó esto? ¿De dónde arranca esto? ¿De dónde viene este conflicto? Y uno, tristemente célebre, de los países de la hermana África, tiene que ver con Uganda, ¿no? Aquella Uganda que tantas noticias generó en muchos tiempos. Y en cuanto a hablar de los dos teatros de operaciones, ¿no? La crisis real, sea militar, política o político-militar, o como la quieran ver, y lo que se refleja en esto, los medios, porque el manejo de la opinión es un arma fundamental en este momento. Bueno, en esta confrontación que se ha generado en Uganda, y veamos cómo se juega duro en un país del tercer mundo donde las viejas potencias coloniales hicieron y deshicieron, llegaron a bloquear, cómo no, Internet. Cuando yo conocí Internet todavía era un secreto militar y estábamos en las maniobras de OTAN hace bastante tiempo atrás. Ahora todos sabemos que está en casa, pero no solo se bloquean los medios de comunicación habituales, sino la Internet, que puede definir situaciones críticas en eso por su valor estratégico comunicacional. Veamos mejor los acontecimientos en pleno desarrollo y vayamos al terreno. Dejemos de lado la teoría y veremos por qué y cómo, donde las viejas potencias coloniales hacían lo que les daba la gana con las riquezas minerales y con la explotación humana, ahora la situación es de la gente que busca su lugar bajo el sol, pero mucha gente está interesada en que no ocurra. Esto es Kampala, Uganda. Y aquí escucharemos a Ahmed Ziwa, uno de los que estaban allí, dicen, porque queremos votar, pero el tiempo pasa y no queremos abandonar este lugar sin ejercer nuestro derecho, que queremos ejercer un cambio político. Tenemos que esperar porque nos gustaría votar, pero cuando pasa el tiempo vamos a dejar el lugar y luego salir para que cambien, no, al menos que cambien el día, que nos den otro día. Pero hoy en día esto no está bien, no es justo. Miren las filas que hay y queremos votar. Otro participante, Edward Kukan, de la Unión Europea, jefe observador electoral en Uganda, también daba su declaración. Las viejas potencias europeas hicieron lo que les dio la gana en el viejo continente africano, lo explotaron hasta donde pudieron, luego vinieron las nuevas naciones, y los ugandeses, como representantes de las nuevas generaciones, quieren hacer valer su derecho. Edward Kukan, de la Unión Europea, como jefe observador electoral en Uganda, dice: hay varios centros de votación que todavía están cerrados. Los funcionarios electorales no están allí y esto es muy preocupante. No puedo predecir que las comisiones electorales van a actuar bien, si van a abrir más tarde o cómo van a manejarse sin ella. Sin embargo, estos casos son muy preocupantes, ya que cada ciudadano de Uganda tiene el derecho del voto y quiere usarlo y se les impide por este tipo de métodos. Entonces, habría que criticar porque significaría que lograron que la organización de las elecciones perdiera su sentido. Aquí, ahora no lo dice él, ¿no? Lo decimos nosotros. Hay fuerzas oscuras, no olvidemos
la cantidad de minerales estratégicos que hay en esos países y cómo antes manejaban como les daba la gana las potencias coloniales cuando se retiraron. Ahora los ugandeses votan para elegir el próximo presidente en una jornada marcada por la tensión y el bloqueo del acceso incluso a las redes sociales, medios de comunicación descontrolados, pero también Internet. Aunque la mayoría de los colegios abrieron sus puertas a las 7 de la mañana, en algunos centros se registraron retrasos muy importantes e incluso falta de papeletas y urnas que provocaron violentas protestas. En la región de Elgon, al oeste, se vivieron momentos de tensión cuando decenas de votantes protestaron tras buscar las papeletas para votar los candidatos parlamentarios o porque las papeletas ya estaban marcados para algunos candidatos según los medios locales. En el sur, en Muñoño, la policía utilizó gas lacrimógeno para disolver a los ciudadanos que protestaban, bueno, para disolver a las manifestaciones de los ciudadanos. Hay que ver cómo redactó este cable una castiza agenda que no voy a nombrar. Por el retraso de las papeletas, todavía no habían llegado a su colegio electoral por la tarde. La comisión electoral pidió paciencia a los ugandeses, se disculpó por estos incidentes que han obligado a prolongar las votaciones durante horas y horas, e incluso suspenderlas hasta mañana en algunas zonas. Clima de tensión. La oposición, Kizza Besigye, ¿no están interesados en saber por qué estamos aquí? Este es nuestro país. No podemos pagar policías que se dedican a actividades como esta, que no defienden los derechos, que tienen que ver con las papeletas de votación, con el operativo de seguridad. El equipo policial está allí actuando de una manera ilegal y esto tiene que parar. Si Museveni no quiere elecciones, no tiene que llamar a cualquiera. Tiene que llamar a elecciones y dejar que sea una verdadera elección, porque el dinero del país, miles de millones, está organizando una elección y quieren publicar sus propios resultados. Dictadores de todo el mundo hacen lo mismo. Esta es la regla para ser expulsados o para que se mueran. Ellos no tienen por qué molestar a la gente. La gente quiere votar y nosotros hemos madurado políticamente. Y otros de ellos decían, miren, lo que nos faltan allí son equipos de represión, estilo primer mundo, ¿no? Otro líder de la oposición decía, arrestarme a mí, ¿por qué? Me están arrestando y me dan mi casa por prisión justamente el día de las elecciones. Caos en las presidenciales de Uganda con el breve arresto de un candidato al que acabamos de mencionar. Los comicios en el que el actual mandatario Yoweri Museveni está en el poder desde hace 30 años, se presenta como favorito frente a una oposición dividida y estuvieron marcados por importantes irregularidades. Mientras tanto, en Kampala, las cosas no estaban mejor, pero había evidencia de fuerzas paramilitares. La policía de Kampala usó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las manifestaciones de los votantes enojados. La policía de Kampala, según un observador electoral internacional, no ha actuado como se esperaba. Llamó este observador a denunciar retrasos preocupantes, mientras que el principal partido de la oposición estaba deliberando y destinados a favorecer al presidente Yoweri Museveni. Incluso al mediodía, 5 horas después de la votación había comenzado, algunos centros de votación en la capital, entre ellos uno muy importante, todavía 5 horas después, al mediodía, no había recibido las papeletas de votación. Museveni se enfrenta a un fuerte desafío de Kizza Besigye, quien ha llamado dictador a Museveni y dijo que el voto será libre y justo y acabará con la permanencia en el gobierno de Museveni. A todo esto parece ser la provincia de Alepo, en Siria, dicen las informaciones que acabamos de recibir. Un combatiente que evita dar su nombre, dice que son imágenes de la escalada de los combates y la situación irregular en todos los aspectos y donde el bloqueo informativo no da precisamente una información muy confiable de lo que está ocurriendo en el teatro de operaciones. Hemos venido aquí de Hama, los combatientes de Jabhat al-Nusra, para apoyar a nuestros hermanos de las provincias del norte y del sur de Alepo.
Y estamos aquí para ayudar a enfrentar este ataque brutal perpetrado, ellos dicen, por los rusos y los perros chiitas. Decimos a ellos, los perros que vinieron por su propia voluntad. Pero si Dios quiere, se le va a dar vuelta a nuestra voluntad y usted verá lo que va a pasar aquí. Dios es grande, Allahu Akbar. La hambruna es tal que cuando hay granos en el suelo, los juntan. Y las Naciones Unidas tratan de hacer lo posible para poder hacer frente a las necesidades. Jacob Kerim, director del Programa Mundial de Alimentos, decía, este es el primer convoy desde julio de 2014 y el Programa Mundial de Alimentos ahora está proporcionando raciones familiares para todos los 45.000 ciudadanos que se están quedando aquí. El portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, decía hoy, solo para ustedes en Siria estas cosas, sobre Mistura, enviado especial para Siria, tuvo una conferencia telefónica hoy con 18 países que forman parte del Grupo de Apoyo Internacional. Dijo que los miembros del Grupo de Apoyo alentaron a que 114 camiones habían sido capaces de llegar a 82.000 personas en partes sitiadas de Siria con alimentos y elementos básicos, incluyendo Madaya, Mudayamiyya, Kefraya, Fua y Zabadeni. Estaban muy satisfechos de que tantas personas habían sido provistos de ayuda, pero agregó que es necesario ir mucho más allá y ayudar a todos aquellos que lo necesitan en Siria. Solo para darle un poco más de los detalles, hemos recibido en Madaya, Zabadani, alimentación y apoyo sanitario, alcanzando a 40.000 beneficiarios con alimentos, artículos para el hogar y asistencia sanitaria básica. Se llegó también a ayudar a 22.000 personas necesitadas en Muadamiyya y para 20.000 beneficiarios en Fua Kefraya, convoyes adicionales en las mismas poblaciones de otras zonas sitiadas, plantean en los próximos días y la comunidad humanitaria sigue pidiendo incondicional ayuda, continuando sin restricciones. Hay acceso a 4.600.000 personas que tienen serios problemas para alcanzar lo básico en una zona sitiada a través de Siria, y los asistentes han entregado lo que han podido en todos los camiones en un número no determinado de localidades. En suma, la ayuda humanitaria llega ahora hasta 5 localidades sitiadas en Siria. Y ahora estamos en Damasco. Todo el mundo da declaraciones sobre el drama que está viviendo este país que funcionaba muy bien y que tenía un estándar de vida nada despreciable, hasta que decidieron los que manejan la geopolítica ir contra el presidente Assad. El último control militar del ejército sirio antes de Mudayamiyya, en Malek. Observa la llegada de los camiones con el sello de la Unión Europea y la media luna roja. Esto es lo único que puede paliar ahora la situación de verdadera emergencia en la que están viviendo. Stefan de Mistura se hizo presente en la capital y dio algunas declaraciones. El enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, aquí lo vemos, dialogando a su llegada, dice que está satisfecho con la entrega de la ayuda, pero que falta mucho por hacer. Lo que acabamos de ver no era como para estar muy satisfechos. La gente juntando granos en el suelo de los que se habían caído, de los que llevaban en las bolsas. Aquí tengo que decir que fue una prueba difícil para las Naciones Unidas mostrar que podían hacerlo, llegar con esta ayuda, para el gobierno y para la oposición armada. Pero hasta ahora estamos muy satisfechos con el hecho de que hemos sido capaces de llegar con ayuda a 82.000 personas y esto ha funcionado. Ahora, por supuesto, debemos ir más allá de eso. Hay que ir mucho más allá a fin de ser capaz de llegar a todos los necesitados en Siria, que podrá ser sitiada por la necesidad y deben ser auxiliados. Por eso, la idea también es que en Deir al-Zor se ha convertido esto en una propuesta muy concreta. Queremos trabajar sobre ella, pero no solo allí, incluso en Alepo, aunque de hecho en Daraa y en el este de Guta y muchos otros lugares, incluyendo Kefraya y Al-Fua,
Todas las personas se encuentran con gran necesidad de ayuda. Creo que podremos trabajar también en esto. Ahora, el enviado especial para Siria, Stefan de Mistura, confirma que han podido llegar con ayuda a 82.000 personas, pero alrededor de 100 camiones con la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja, entraron en 5 zonas sitiadas en Siria para entregar alimentos y medicinas de los que está muy necesitada la población civil. Era un país que funcionaba muy bien hasta que le metieron la mano. Definitivamente insistimos en nuestra tesis. Están tratando de cambiar la geopolítica del Medio Oriente a la medida de algunas potencias. Moscú respondía hoy a través de la vocera María Shaharova, del ministro de Relaciones Exteriores. Desafortunadamente seguimos viendo y leyendo declaraciones extrañas e inadecuadas realizadas por autoridades turcas que aumentan en lugar de disminuir la retórica de hostilidad. Lo que quiero decir es los intentos de desacreditar a Rusia en su lucha contra el Estado Islámico para lograr la solución de la crisis de Siria. No hay necesidad de que se llegue a ese extremo. Todos han visto, las afirmaciones hechas por los dirigentes turcos son ataques propagandísticos. No es suficiente decir que no son ciertas, ligeramente hablar de esta manera y decir que todo es mentira y que Rusia y que la Fuerza Aérea participan en la destrucción selectiva de la población civil en Siria, escuelas y hospitales sirios. Todo esto es una mentira gigantesca, afirma Moscú. Las declaraciones hechas por las autoridades turcas en Rusia, el secreto, es compatible con el ISIS, es absolutamente inaceptable. Señor Davutoglu, ¿es real o simplemente una broma? Si se trata de una broma, entonces creo que todo el mundo, y Turquía en particular, debería dedicar más tiempo, no a la ironía y al sarcasmo, sino a las actividades de lucha verdadera contra el terrorismo. Por lo menos creemos que esto es lo que la gente turca espera que haga, señor Davutoglu. Directo ataque de la Cancillería, ¿no? Pero no lo hace el canciller, sino la vocera como corresponde. Me gustaría decir una vez más que, como de costumbre, no hay pruebas, ni directas ni indirectas, que indicaran que la Fuerza Aérea rusa participó en los actos que conducen a la destrucción de estos hospitales, como nos acusan. Y lo que es más, cuando se le preguntó directamente, todos nuestros colegas extranjeros, se refiere a los periodistas, dicen que no tienen ninguna evidencia directa que indique ninguna participación de Rusia en la destrucción de la infraestructura, y menos de este tipo. Es decir, estamos, esto lo decimos nosotros, ¿no?, en plena guerra de comunicados, como el teatro de operaciones paralelo o alternativo al teatro real. Ministerio ruso de Exteriores niega intervención en Siria de tipo ilegal. Ankara, Turquía. Aquí Tayyip Erdogan, el presidente, hizo una visita a un hospital donde hay heridos del atentado suicida en el coche bomba en Ankara y estaban siendo tratados. 28 personas, como informáramos oportunamente, murieron el miércoles por la noche cuando el coche cargado de explosivos detonó junto a autobuses militares mientras esperaban en los semáforos. El señor no tiene un kipá, tiene una tremenda venda ahí porque tuvo un impacto en la cabeza. La explosión ocurrió cerca de lugares importantes, edificios del Parlamento y del Gobierno, de las Fuerzas Armadas de Turquía, en el corazón administrativo de la propia Ankara. El primer ministro Ahmet Davutoglu ha nombrado al atacante suicida como Salih Nekar, nacido en 1992 y de la región del norte de Siria, Hazakah, y dijo que era un miembro de la milicia kurda de Siria, el YPG. Las últimas informaciones hablan de 6 muertos y varios heridos en una explosión contra otro convoy militar en Turquía. Turquía, como dijimos, verdadero cuartel oriental de la OTAN. Es un papel importante el que juegan las Fuerzas Armadas en este país. Y el periódico libanés Daily Star informa que la explosión tuvo lugar cerca de la ciudad de Lisem, en la provincia turca de Diyarbakir. Varios equipos médicos y de la policía acudieron al lugar de los hechos y los servicios de seguridad han puesto en marcha una operación antiterrorista con gran desplazamiento de efectivos. Ya en diciembre de 2015, en varias ciudades de esta provincia de mayoría kurda, se había establecido el toque de queda.
Sin embargo, los enfrentamientos continúan entre los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y miembros de los cuerpos de seguridad. Esta acción se suma a la explosión que se produjo ayer en la capital del país, Ankara, en un céntrico barrio cercano al Parlamento, y las sedes del mando de la Armada y del Estado Mayor y del Ministerio del Interior, casi nada. El gobernador de la ciudad, Mehmet Kaliklar, ha asegurado que un mínimo de 28 personas han fallecido y otras 61 están heridas de mayor o menor gravedad. Turquía acusa directamente a las milicias kurdas por el atentado con bomba en Ankara, que ha dejado como mínimo 28 muertos. Las autoridades informaron que 14 personas ya han sido arrestadas en conexión con estos ataques. Las movilizaciones son intensas y todo elemento de prueba es llevado a los laboratorios. Tanto el primer ministro como el presidente, vean, Recep Tayyip Erdogan, cancela viajes que tenían planificado para el extranjero. El ataque ocurre en el momento en que Turquía se ha implicado más en el conflicto de Siria, mientras intenta contener una escalada de violencia al sur del país, en zonas habitadas mayormente por la población kurda. Durante el último año, Turquía ha sufrido una serie de ataques con explosivos que han sido mayormente atribuidos al autodenominado Estado Islámico. Y este mismo jueves, una nueva bomba contra otro convoy militar en el sureste del país dejó al menos 6 soldados muertos. Controles y más controles por todas partes. Ya en enero del 2016, un ataque suicida en Estambul, atribuido al autodenominado Estado Islámico, causó 10 muertos, principalmente a turistas alemanes. Recuerdan esa información dramática que mostramos en su debido momento. Y en octubre de 2015 murieron más de 100 personas en un doble atentado suicida contra una manifestación de paz de grupos prokurdos en la propia Ankara. Se notan los destrozos en lo que antes eran tranquilas viviendas de clase trabajadora. Se siguen desplazando las figuras protagonistas, sigue habiendo reuniones de alto nivel, pero las cosas no parecen haber bajado en cuanto a la tensión. Acá, un herido habla con Davutoglu y le dijo, sí, esto sucedió un par de segundos más tarde, si no, no hubiera estado aquí ahora. Gracias a Dios, me había desplazado un poco del lugar de la explosión. Si no, no estaría hablando con usted aquí. Jefe de gobierno visita a los sobrevivientes, ya que al menos 28 muertos hubo en el ataque cerca de las instalaciones militares en Ankara. Solo 4 meses después del ataque yihadista, se cobrará la vida de un centenar de personas en pleno centro de la capital, Ankara. La capital turca ha vuelto a vivir un nuevo atentado y en este caso ha sido el coche bomba que hizo explosión a las 17:31 y junto a varios autobuses estacionados cerca de la comandancia del ejército y de la Fuerza Aérea en un acuartelamiento militar, según el gobierno. Estos son los que sobrevivieron al ataque en el que murieron 28 personas. El presidente de la República, Recep Tayyip Erdogan, como el primer ministro, Ahmet Davutoglu, cancelaron sus viajes previstos para este jueves en el exterior y se han reunido de emergencia para evaluar la situación ante la ausencia de líderes turcos. Se ha suspendido la cumbre que iba a tener lugar mañana en Bruselas sobre la crisis de los refugiados. El efecto dominó se reflejó en Bruselas. Por el momento no tenemos indicios de quién ha sido culpable de este ataque terrorista, pero trataremos de resolver este tema y lo antes posible, ha afirmado el viceprimer ministro y portavoz del Ejecutivo, Numan Kurtulmuş, y ha prometido dilucidar quién dio la información, las armas y quién dio el apoyo político a los autores del atentado. Se ha atribuido un complot contra Turquía, así lo han tomado, y citando a los ataques sufridos por el país en los últimos meses, y parece haber una correlación en esto. Por el momento, se desconoce el número de muertos civiles y militares en realidad. Y Kurtulmuş ha asegurado que hay en ambos campos. Moscú también seguía de cerca los acontecimientos internacionales y hubo declaraciones hoy por parte de la vocera de la Cancillería
de la Federación Rusa. Pero el drama de Turquía, como ven, ha causado impacto emocional en mucha gente y ha dejado la sensación de inseguridad importante en este país, que no están sino en busca de algunos de los sospechosos a los que de alguna manera se considera que podrían llegar a identificar más concretamente en qué lugar se encuentran. Por el momento se desconoce el número de muertos civiles y militares, esto ha sido guardado con discreción. La reacción de la Cancillería turca a través de su vocera, María Shaharova, dice: quiero decir que vemos el territorio de Siria como un Estado soberano y es extraño que muchos otros países no lo hagan así. Se solicita este tipo de preguntas. Cualquier incursión en el territorio de un Estado soberano sería ilegal. Esa es una verdad fundamental. Así respondo a su pregunta. En lo que se refiere a la cuestión de establecer identidades territoriales independientes en territorio de Siria, la Federación Rusa ha estado diciendo esto durante los últimos años. Vemos a Siria como un Estado independiente, soberano, democrático, en el que los representantes de muchas religiones pueden convivir y coexistir en paz. Siempre se ha subrayado que vemos este Estado como indivisible. Es decir, Rusia advierte que cualquier incursión terrestre en Siria será considerada ilegal y que Siria no puede ser dividida. Lo ha advertido este jueves claramente la Cancillería, y cualquier invasión contra el territorio de un Estado soberano es ilegal, enfatizaron. Y aquí estamos en Al-Azaqah. Los kurdos reaccionan en Siria. Vaya, modernos uniformes de camuflaje pixelado, ¿no? Talal Silo, de las Fuerzas Democráticas de Siria, así se autodenominan, leía un comunicado y decía: ayer se produjo una explosión en Ankara donde atacaron a civiles. Nosotros, las Fuerzas Democráticas de Siria, condenamos enérgicamente los ataques contra civiles y hacemos un llamado a los que cometieron este acto inhumano para poner fin a estos actos terroristas. Y hacemos un llamado a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y los intentos de desarraigar poblaciones. En suma, Turquía acusa a los milicianos kurdos de Siria del atentado en Ankara ahora. Y esto se sigue complicando. El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, ha acusado a las milicias kurdo-sirias, las de YPG, y al grupo armado kurdo-turco, PKK, de haber cometido conjuntamente el atentado que el miércoles se cobró la vida de 28 personas y dejó a 61 heridas de mayor gravedad. El mandatario islamista informó que la policía ha identificado al autor del ataque, que se inmoló al volante de un vehículo cargado de explosivos. Lo identificaron como Salih Nekar, de nacionalidad siria, nacido en la región de Azaqah, y que se habría infiltrado en Turquía desde el vecino país. Las ambulancias no han tenido un minuto de descanso, el personal médico y paramédico tampoco, y el clima de tensión se vive día y noche. Los vínculos de las YPG, Unidades de Protección Popular, con el ataque están claros, afirmó Davutoglu en rueda de prensa en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El atentado fue cometido por un miembro que ya hemos identificado y participante de una organización terrorista. Como ven, dramáticos acontecimientos en pleno desarrollo y se ha descalabrado toda la unión y la relativa tranquilidad que había en esta zona, aún en países donde hay gobiernos fuertes. Ustedes se cansaron de oírnos decir, ¿no? Turquía es la cuña oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Bueno, recuerden que les dijimos aquí, el tema es que hay unas peculiaridades. La religión musulmana forma parte de la combinación Fuerzas Armadas y religión. Pero la inestabilidad que está generando aquí no es casualidad. Y esto, recuerden ustedes, también pone en entredicho, tan cerca de Crimea, donde los imperios luchan desde 1853 y donde apareció el primer corresponsal de guerra a los tiempos modernos, ¿no? La flota del Mar Negro, que recibe las órdenes de Moscú,
Tiene que pasar por el famoso estrecho donde técnicamente de un lado termina Europa y del otro comienza Asia. Y toda esta movilidad en la zona tiene varias lecturas, ¿no? Que no es el caso de hacerlas aquí porque nos llevaría un programa completo. Pero alguien está pateando el tablero y aquellos países que aún por la fuerza mantenían control y verticalidad, parecería que lo están perdiendo. Y la orden del día en todos estos países que funcionaban militar y de alguna manera verticalmente, se encuentran ahora sorprendidos por olas, no terroristas aislados, olas de terrorismo. El panorama está realmente complicado, ¿no? Bueno, señora Angela Merkel estaba haciendo unas declaraciones, pero en este momento acaba de levantarse, puso fin a las mismas. Algo tenemos que contarles. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Madrid tiene muchos problemas, pero ahora tiene uno mucho más sensible, porque todos los taxistas de Madrid, aquellos que incluso servían para ir al frente en épocas heroicas, están ahora en una gran protesta, porque compañías transnacionales quieren meterle mano al negocio. Ellos tenían su manera de producir su servicio y su manera de controlarlo, pero las grandes transnacionales han visto allí también algo que interesaba. Y como todos juegan al neoliberalismo, pues toma castañas, ¿no? Vamos a mostrarles cómo se bate el cobre aquí, en la capital del Reino de España, cuando los súbditos que manejan los taxis se encuentran con las delicias del neoliberalismo, con lo que ellos llaman competencia desleal. Es la realidad contundente. Pero veamos cómo está Madrid. Mucho humo por ahí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Se sublevan los taximetristas o qué? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Es que solo quieren liberalizar el sector, dicen algunos. Lo que ocurre es que quieren darle a las grandes empresas, Uber y una o dos grandes compañías multinacionales, lo que es nuestro pan de cada día. Y decidieron ser noticia y hacerse notar, y ahí va. Taxistas españoles cerraron parcialmente un bulevar central de Madrid, hicieron sonar sus bocinas, encendieron fuegos artificiales y agitaron en protesta todo lo que tenían. Uber y servicios similares frente a las protestas en todo el mundo por ofrecer que coincida con los propietarios de vehículos privados unos servicios que les afectan. ¿Qué es lo que pasa? Se lo quiere dar a las grandes empresas, a Uber, a las dos o tres multinacionales que se quieren quedar con esto que tenemos nosotros. Nos hace pagar... Hombre, significa que si se liberalizara el sector, pues quedaría en manos de los lobbies de multinacionales todo el sector del transporte. Entonces, claro, llevando a la ruina a más de 70.000 familias que viven del taxi, evidentemente. Así lo diría María del Carmen Navarro. El hecho es que la cosa está ruidosa y no va a parar ahora. Uber y servicios similares frente a la protesta de todo el mundo que coincida con los propietarios de vehículos privados. Hombre, aquí está trabajando, hombre. La dama del volante que hablaba antes era María del Carmen y es presidenta de una asociación local de taxistas. Ahora se les viene encima, entre las maravillas del neoliberalismo de que gozan, la competencia libre y las grandes compañías de transporte quieren hacer lo suyo, aún a costilla de lo que ellos consideraban su plaza controlada. El
El mensaje fundamental es: si se liberaliza el sector del transporte, que estará en manos de los grupos de presión y de las grandes compañías multinacionales, conduciendo más de 70.000 familias a la quiebra, esas son las familias que viven del taxi, así lo dijeron. Y sigue el clima de tensión allí. El ICBC sigue de cerca la investigación del lavado de dinero en España en su sucursal en Madrid. La banca ICBC es el Banco Industrial y Comercial de China. Seguirá de cerca el desarrollo de la investigación de España en su rama de Madrid para el bloqueo de dinero. El personal y los abogados de ICBC Europa han llegado a la sede central de Madrid, señaló la misma fuente que hablaba a nombre de la gran banca. Mientras tanto, la sucursal del banco en Madrid está cooperando con la investigación activa, de acuerdo con los voceros de la propia banca china ICBC. Según los medios españoles, los agentes de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil, en una acción coordinada por el fiscal anticorrupción, buscaron la sede central en Madrid el miércoles por la mañana para hacer una investigación a fondo sobre presunto lavado de dinero. Al menos 5 personas, todas de nacionalidad china, han sido detenidas y serán transferidos a la Guardia Civil en 3 cantos antes de ir a llevarlos a la corte. Esta operación se asocia con otra llamada Operación Serpiente, en la que se detuvo a más de 30 personas, incluyendo a 26 ciudadanos chinos, en mayo de 2015. Mientras tanto, en Beijing, la Cancillería ha encajado el golpe y, de alguna manera, han salido a comentarlo. Hong Lei, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenía que hacer frente a las obvias y necesarias preguntas. Esperamos que España pueda manejar con eficacia el caso relevante con justicia y conforme a la ley, garantizar efectivamente los derechos e intereses de las organizaciones chinas y del personal jurídico, y sinceramente salvaguardar las relaciones entre China y España. Eso fue un lindo tiro por elevación, ¿no? Salvaguardar las relaciones entre China y España. China espera que España pueda manejar la situación de ICBC de una manera justa y conforme a la ley, dijo la Cancillería. Y, en todo caso, en la redada en las oficinas de Madrid de la entidad crediticia china es parte de la investigación sobre supuesto lavado de dinero ilegal. Grandes prestamistas estatales de China han sido perseguidos por acusaciones de conducta impropia, medida que se expande en el extranjero, y la sonda de la ICBC por la policía, la Agencia Tributaria Española y la Europol implica altos funcionarios en fondos ilegales y hablan de un grupo criminal dentro de la banca china, y que el Ministerio del Interior dice que pasa a través del banco y han sido transferidos a China cantidades enormes de dineros. El vocero Hong Lei volvía hoy sobre temas de actualidad. Se refería a las Filipinas. Lo que las Filipinas ha hecho no es más que negar los derechos e intereses de soberanía y derechos marítimos de China en el mar del sur de China. Sin embargo, su esquema nunca tendrá éxito. Esperamos que las personas que tengan visiones adecuadas en todo el mundo actúen de acuerdo a la ley. China está hablando duro ahora, defendiendo sus intereses, y dice que el régimen de Filipinas actúa en el sur del mar de la China presionando los intereses soberanos de China y que no tendrá éxito. China reclama prácticamente todo el mar del sur de China y rechaza la autoridad de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en la audiencia disputada con Filipinas. Mientras tanto, en Düsseldorf, Alemania, las noticias son de otro carácter. El titular, seleccionado para la investigación del Comité de Estado en el Parlamento del Norte de Rheinland-Westfalia, Peter Weisenbach, dice respecto a cómo se está batiendo el cobre sobre la investigación sobre los ataques de la víspera de Año Nuevo en Colonia. El Comité Selecto del Parlamento del Estado de Renania del Norte-Westfalia inició investigaciones en los asaltos de cientos de mujeres durante las celebraciones de Año Nuevo en Colonia, violaciones. Fin de año en Colonia, si se me permite usar esa frase, ha traído a la prensa la atención mundial que hemos tenido
hasta en el Washington Post, en el New York Times y en los periódicos japoneses, la BBC incluso, la televisión australiana incluso. Todos los medios de comunicación con su presencia nos muestran que tenemos una tarea por delante de nosotros y somos conscientes de nuestra responsabilidad. Esto se debe a la cantidad de violaciones, presuntamente por extranjeros, trabajadores allí, de mujeres al comienzo del nuevo año en la ciudad de Colonia. Y ahora en Atenas las cosas siguen siendo más que noticiosas. El canciller italiano Paolo Gentiloni se reunía con su contraparte y decía, después de una bilateral importante, anticipamos que aunque con retraso, Europa se multiplicará en sus compromisos y no aceptará soluciones de los distintos países que causarán consecuencias irreversibles para el conjunto de la Unión Europea y para el Tratado de la Zona Schengen. L'Europa moltiplichi i suoi impegni e che non ci siano decisioni di singoli paesi. Italia insta a la Unión Europea a evitar el colapso evidente, si esto sigue así, de la zona Schengen, en la que pueden viajar todos en medio de ella sin pasaporte, cruzando fronteras con libertad. Rispetto alla modifica del Trattato di Dublino. Che la Commissione, La Comisión Europea, de acuerdo con su horario, debe poner en marcha en marzo la revisión del reglamento de Dublín. Las acciones unilaterales que conducirán al colapso del Tratado de Schengen deben evitarse y la revisión del reglamento Dublin II debe ser puesto en marcha el próximo mes. Dal prossimo mese la revisione del regolamento di Dublino. Luego, a otra pregunta, ninguna de ellas fue mucho más allá de este tema fundamental para Europa. Dijo, para algunos, creer que los países que están en la primera línea de las llegadas de inmigrantes deben tener la carga y hacerse cargo solo de ellos, sino también el alojamiento. Bueno, hay compromisos muy claros acerca de esto y hasta ahora se han implementado. La carga de acoger todos los que tienen derecho al asilo, los que no pueden regresar a sus países. Esto es responsabilidad de toda la Unión Europea. No puede ser responsabilidad de un solo país. Bene, questo è ovvio che è un compito europeo e non può essere il compito di un singolo paese di primo arrivo. Bueno, algunos estados como Hungría, Polonia y la República Checa y Eslovaquia dijeron esta semana que no debe haber controles más estrictos en la frontera de los países vecinos de los Balcanes. Y Grecia, si los intentos para limitar los números que llegan a Grecia desde Turquía también fallaron. Bueno, estamos en Bruselas, David Cameron y Donald Tusk. A Cameron le gusta jugar como muy suelto ante las cámaras. Eso es lo que esperan sus electores. Pero Cameron se reúne con la cumbre de la Unión Europea y tiene varias cositas que preocupan puertas adentro. Cameron está dispuesto a terminar la semana en Bruselas con un acuerdo que se pueda llamar una victoria, por lo que puede entonces comenzar a hacer campaña para mantener a Gran Bretaña en la Unión Europea antes del referéndum que ampliamente se está esperando y que se celebrará a finales de junio. El primer ministro David Cameron se reunió con el presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, antes de la cumbre de la Unión Europea. La canciller alemana Angela Merkel se entrevistó con su homólogo francés François Hollande antes de la reunión y dijeron que su país estaba dispuesto a hacer todo lo posible para crear condiciones para que Gran Bretaña pueda seguir siendo parte de la Unión Europea. Angela Merkel está muy interesada en eso. Pero Hollande dejó claro que si las demandas británicas no son tenidas en cuenta, irían en detrimento del bloque. Subyace el optimismo de una sensación generalizada de que los líderes no logran acordar los términos, van a perder la oportunidad de terminar la renegociación británica y de convertir las preocupaciones más urgentes, como la crisis de los refugiados, podrían tal vez salir adelante. Los pesos pesados en Bruselas, Jean-Claude Juncker decía hoy: Estoy bastante seguro de que tendremos un acuerdo durante este Consejo Europeo. Tenemos que resolver una serie de cuestiones.
entre las personas que están mencionadas sobre restricciones de acceso a las prestaciones sociales a los trabajadores de la Unión Europea durante un máximo de 4 años después de su llegada. Fíjense ustedes, sí pueden venir a trabajar, pero no tendrán prestaciones sociales como los demás. Vaya temita, ¿no? Y estoy convencido de que Gran Bretaña será un miembro constructivo y activo de la Unión Europea. Gran Bretaña sutilmente está chantajeando. Si no respetan mis intereses, cuidado y me voy de la Unión Europea, ¿no? Y Jean-Claude Juncker dijo que hay bastante confianza del acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña. A bordo del avión del Papa, desde Ciudad Juárez, en México, hacia Roma. Un rapporto amoroso con una donna que no sea la tua moglie. Una amistad con una mujer no es un pecado, es una amistad. Una relación romántica con una mujer que no es su esposa es pecado, ¿entienden? Pero Papa, el Papa necesita también tener en cuenta el punto de vista de las mujeres, ¿no? El Papa también tiene un corazón que puede tener una sana amistad, incluso una santa amistad con una mujer. Hay tantos amigos, ¿no? Francisco, Clara, Teresa, Juana de la Cruz, no tuvieron miedo, pero las mujeres todavía están en esta situación extraña. No hemos comprendido el bien que hace la mujer para la vida de un sacerdote y de la Iglesia, en el sentido del consejo, la ayuda y la amistad sana. La vida del prete y de la Chiesa, en un senso de consiglio, de aiuto, de sana amicizia. En suma, el Papa dice que la amistad con una mujer no es un pecado. Interesante tema y le entró de frente, ¿eh? En el vuelo de retorno a Roma. Sean católicos que se vuelven a casar, que van a la iglesia, una o dos veces al año, dicen, quiero participar en la comunión. Cómo unirse en comunión era un premio, un honor. Trabajar en pro de la integración, todas las puertas están abiertas. Pero no podemos decir, de ahora en adelante puedes tener comunión. Esto sería una lesión también al matrimonio. Hay que hacer un camino de integración. Hay que hacer una pareja feliz que utilice una buena expresión. No podemos tener comunión eucarística si no están en comunión. Hay algo más que el Señor les ayudará, pero ese es un camino. Se refería al tema de los que se divorciaron después de haberse casado con la iglesia y volvieron a casarse, ¿no? Una amistad con una mujer no es un pecado, es una amistad. Una relación romántica con una mujer que no es su esposa, eso ya es otra cosa, ¿entienden? Pero el Papa es un hombre, el Papa necesita también la amistad. También tiene un corazón que puede tener una amistad sana, santa con una mujer. Hay ejemplos. Clara, Teresa de la Cruz, Juan de la Cruz. Hemos comprendido el bien que hace una mujer para la vida de un sacerdote y de la Iglesia en el sentido del consejo, de la ayuda y de la amistad saludable. Metió el dedo en el ventilador, ¿eh? El programa reiteró que no había sugerencias del Papa para que rompieran el voto de celibato. La loro integrazione è rimasta lì. Se c'è qualcosa di più, il Signore dirà con loro, ma è un cammino, una strada. Y esto venía al caso porque la BBC, en el programa Panorama, emitió un programa en que se afirmaba que había cartas del ex Papa Juan Pablo II que reveló una amistad intensa con una mujer conocida como Ana Teresa Jimenieca. La isla de Waterloo en la Antártica. Oigan este gol de media cancha. El patriarca ortodoxo ruso celebra misa en la Antártida. El ortodoxo ruso, patriarca, voló a la estación científica rusa Bellingshausen en la isla de Waterloo de Chile, donde se había envuelto en su gira por varios países de América Latina. Y se adaptó a las circunstancias. El portavoz del patriarca Alexander Volkov ha apodado la visita un acontecimiento histórico en la vida de la ortodoxia rusa y dijo que era una prueba de que la Iglesia Ortodoxa rusa ejercía su función en todos los continentes. Y vaya que sí. El servicio asistido por los exploradores polares rusos y extranjeros se celebró en la Iglesia de la Santa Trinidad, único lugar de culto ortodoxo en la Antártida. Y aquí están
la mayoría de los habitantes. Por cierto, llegó la noticia de que unos 15.000 de ellos estaban en peligro porque se habían montado en un iceberg que se desprendió y salió a la deriva. 15.000 pingüinos se imaginan a la deriva en un iceberg. La semana pasada, Kirill celebró una reunión histórica con el católico Francisco en Cuba, como mostramos aquí en dossier, que reúne a las dos iglesias de casi 1000 años después de que las ramas oriental y occidental del cristianismo se habían separado. El Papa y el Patriarca realizaron un llamamiento mundial para la protección de los cristianos bajo las circunstancias que se viven en el Medio Oriente. Bueno, como ustedes saben, pingüinos solo hay en el sur. Pero el tema ahora es, ¿qué pasó con los 15.000 pingüinos que se fueron a la deriva en un gran bloque de hielo que se desprendió de la masa antártica? Vean cómo se alimentan ahí. Fantástico esto. He visto algunos, pero no fui más al sur de las Malvinas. Allá también hay algunas ocasiones de ver algunos. Pero realmente esto está bien al sur y bien al frío. ¿Qué pasó con esos 15.000? No lo sabemos. Cambiando de ambiente, dejemos el paso característico y veamos lo que solamente se puede ver si usted viaja muy, muy al sur o si tiene algún zoológico que valga la pena. En Washington, el asesor de Seguridad Nacional para Asuntos Estratégicos de la Comunicación, Estrategia de la Comunicación, Ben Rhodes, decía... Okay, so I'll just make a few opening comments. You saw the announcement that mutations on rights and that will be, of course... Ahora, por supuesto, el tema de los derechos humanos, elevamos regularmente toda una serie de cuestiones en torno a ciertos casos. Hablamos de los presos, ciertas maneras y patrones de detención, ciertas limitaciones en los derechos. Eso será, por supuesto, una parte de la discusión. No olvidemos que es inminente una visita de Obama a Cuba, ¿no? Y la política hacia Cuba de Obama pretende ser irreversible, dice la Casa Blanca. Por lo tanto, hemos visto sin duda un aumento en el número de cubanos, particularmente los cubanos que viajan a América Central, como parte de un esfuerzo para hacer su camino a los Estados Unidos. Creo que está vinculado a las expectativas en torno a los cambios de política, sino también que hay mayor libertad de movimiento para los cubanos para viajar desde Cuba y, francamente, en algunos casos aumentó los recursos para el cambio de nuestras políticas en otros países. No estamos considerando la instauración de un cambio con respecto a la política de pies secos, pies mojados, un aspecto técnico, ¿no?, que cambia la llegada de los cubanos, sino que se ve regularmente en nuestras políticas migratorias más amplias. Tenemos un diálogo con los cubanos sobre esas cuestiones y está en desarrollo. So, we want to make this policy change irreversible. Queremos hacer cambios de esta política que es irreversible, y eso significa que queremos los vínculos entre cubanos y estadounidenses, y los vínculos entre nuestras empresas, y la vinculación entre nuestros países para ganar impulso, de manera que haya una inevitabilidad en la apertura que está tomando forma, y colocar un aumento de actividad entre nuestros países. A otra pregunta dijo... Respecto a la bahía de Guantánamo, estoy seguro de que será parte de la discusión. Lo sé porque he tenido una discusión muchas veces con mis homólogos cubanos. Ellos son insistentes, obviamente, que nuestra presencia no es legítima y que, bueno, que la facilidad debe ser devuelta a ellos. Pero de nuevo, no está sobre la mesa como parte de nuestras discusiones. Estamos centrados en una gran gama de temas que hemos discutido, pero estoy seguro que van a ponerlo sobre la mesa y sigue siendo un tema de interés para ellos. La política hacia Cuba de Obama pretende ser irreversible, dice la Casa Blanca. Y queremos hacer que este cambio de política signifique que quede claro que queremos ver los vínculos entre cubanos y estadounidenses y los vínculos entre nuestras empresas y la vinculación, el enganche entre nuestros países para ganar tal impulso que transforme esto en algo inevitable. Hay lugar para la apertura, se está dando y hay aumentos de la actividad entre nuestros países. Es motivo de alegría, porque la paz reina en este hemisferio y son dos países que antiguamente
tenían una confrontación de más de 50 y pico de años. Y en esta ocasión la visita de un presidente norteamericano a Cuba es motivo de regocijo y de alegría. Y lo decía el pintor cubano Jorge Félix. Y un traductor en Cuba, Marielis Morales, también era entrevistada por las agencias internacionales. Los cubanos esperan ansiosamente la inminente visita de Obama, al parecer. Ojalá vaya por lo más sagrado que tenemos, puedan entenderse ambos presidentes y que felizmente entonces aquí en Cuba podemos tener unas buenas relaciones que no afecten a ninguno de los dos países bien. Y si hay unas cosas típicas en Cuba son también los habanos y los tabaqueros. Aquí tenemos una jubilada tabaquera, un jubilado, ¿no? Luis Fernández. Esto es lo que se ve a diario. Una caja de habano, para que fume tabaco habano también, para que vea cómo es Cuba. Gracias. Bueno, una caja de típicos habanos para Obama le esperan, y los cubanos esperan ansiosamente la inminente visita de Obama. Esta es la oficina de intereses de Estados Unidos, ahora es la nuevamente sede de la embajada, característico edificio en el Malecón, y frente a ellos hay un pabellón con decenas de mástiles donde ondean decenas de banderas cubanas allí también. Esta vez no le han entrado por ahí. Bueno, en todo caso, la Casa Blanca dijo que van a visitar a Cuba en ruta hacia Argentina, pero no hay duda que será de enorme expectativa periodística la visita de Obama a la hermana República de Cuba. Es una toma a la puesta de sol, ¿no? Aquí, en el último piso, hay un bar, y en ese bar tenían el mascarón de proa de aquel buque de guerra que hicieron estallar como pretexto para la guerra en Cuba, ¿no? Ese mascarón después lo cambiaron de allí. Y en una oportunidad, en la Cuarta República, estuve en un cóctel que daba la Embajada de Cuba, y en la residencia del embajador, me filtré por ahí con mi traguito ahí, con mi mojito, y me fui hasta el fondo. Y en el fondo, que había un gran césped, muy cuidado como si fuera un campo de golf, allá en la pared del fondo estaba lo que yo considero, por las fotos que he visto y los dibujos que he visto, el verdadero mascarón de proa, a menos que lo hubieran sacado del último piso, donde estaba el bar y el lugar de relax de la embajada, donde no estuve. Pero sí en la residencia del embajador, en tiempos de la Cuarta República, en un cóctel, y estaba ese mascarón de proa allá, al fondo del césped. ¿Dónde está ahora? No lo sé, pero siempre fue un motivo importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, porque fue a partir de la voladura del Maine, que así llamaba el buque de guerra, sospechosísima voladura, que se dio el pretexto para tomar acciones militares sobre la isla, ¿no? Pero en fin, tiempos nuevos, hombres nuevos, y esperamos que ideas y relaciones nuevas, que así sea por el bien de todos. Finaliza aquí nuestro dossier desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal más antiguo de la República Bolivariana de Venezuela, y dossier